Bien, como sabemos y se nos ha dicho el tema a compartir, yo diría que casi nada, ¿verdad? Ni más ni menos. Contribución y liderazgo de los católicos en la identidad nacional. Eh, un tema fuerte, grande y bueno, ciertamente amplio, pero Dios nos ayuda por lo menos para hacer una aproximación. Tomemos como punto de partida esta idea de identidad nacional. Bien sabemos, creo que probablemente entre ustedes hay hasta especialistas en la materia, sobre identidad nacional se ha escrito muchísimo, se ha hablado muchísimo, se ha aportado muchísimo. ¿Qué entender por identidad nacional? Este autor, historiador, Jacques Le Goff, nos dice que la identidad nacional se encuentra en el punto de unión entre lo individual y lo colectivo, entre el tiempo de larga duración y el cotidiano, entre lo inconsciente y lo intencional, entre lo estructural y lo coyuntural, entre lo marginal y lo general. Entonces nos preguntamos, ¿cuáles son los elementos constitutivos por los que se reconoce que una sociedad posee una identidad nacional? Preguntamos, ¿es meramente una identidad de vínculo jurídico, político, permanente, continuo con el Estado? ¿O más bien la identidad nacional va en la línea de un sentimiento o de un ideal? Un poquito con las imágenes que tenemos ahí, creo que algo nos ilumina. En este sentido, bueno, ha habido diversos aportes en el análisis del tema, sobre todo a partir de la época posterior a la Revolución Francesa, que es cuando más se comienza a definir este asunto de la identidad nacional, justamente cuando las naciones europeas, sobre todo, se van perfilando en este sentido de unidad nacional, incluso de vínculo territorial, político, al final del siglo XIX, Italia, Alemania, que nacen como naciones, igualmente, pues bueno, en nuestro caso las naciones latinoamericanas. En ese contexto, después de la Revolución Francesa, pues hubo diversos aportes, la tesis francesa, que iba más en la línea de una concepción objetiva, es decir, tienen que haber elementos, según este planteamiento, objetivos para identificar esa identidad nacional, elementos como el territorio, la lengua, la religión, una misma raza, etcétera. Y la tesis alemana, que va más en la línea de una concepción subjetiva, más en la línea de que la identidad nacional en realidad la conforma la voluntad de un grupo para formarla. Va más en la línea de un sentimiento de misión, de unidad, de conciencia, de querer formar una unidad. Como decíamos, en el caso latinoamericano, a partir de la independencia, donde se va a ir definiendo y determinando esta idea de identidad nacional y con mucha más fuerza al final del siglo XIX, sobre todo con los gobiernos liberales que identifican o que unen a la idea de la identidad nacional la pertenencia también al Estado, por supuesto con todos los intereses que ya se nos han comentado que manejaban los gobiernos liberales. Así entonces, grosso modo podemos decir, identidad nacional es la identificación con una nación que vive y se desarrolla en un mismo espacio geográfico o territorio, con una historia común, elementos comunes que nos unen como sociedad, el modo de ser, de pensar, de actuar, valores éticos y morales, patrones de conducta, idioma, religión, usos, costumbres, tradiciones, símbolos, la música, el deporte, la arquitectura, el arte, etc. Un sentimiento común y voluntades unidas para el logro de fines comunes, que en nuestro caso nos hace ser costarricenses, y por supuesto va de la mano también la configuración del Estado con la organización política, jurídica, es decir, con todo lo que respecta a la institucionalidad. En alguna de las presentaciones, creo que en la primera, alguno de los participantes preguntaba, bueno, en Costa Rica tenemos identidad nacional. Y me pareció muy iluminador doña María Luisa Aspe Armella, que nos hizo esa brillante presentación. Ella nos hablaba de la perspectiva ad intra y ad extra. Y ella nos decía, qué interesante, cómo una persona, en el caso de ella desde México, cómo ven a Costa Rica. Ella lo decía, como nos ven en general fuera de nuestra nación como con una nación con una cultura democrática, con cultura cívica, con altos niveles de desarrollo y en general como una sociedad feliz en relación y en comparación quizá con otras naciones latinoamericanas.
Y cómo no recordar a don Julio María Sanguinetti, entonces presidente de Uruguay, cuando en 1989 aquella famosa frase que todos recordamos, donde haya un costarricense, esté donde esté, hay libertad. Así nos ven de fuera, así nos ven a destra, así de alguna manera percibimos que efectivamente tenemos esa identidad nacional. Perdón, padre, es que cometí el error de silenciar a todos y los silencié hace 5 segundos. No se está escuchando. Ya, gracias. Sí, fue un errorcito. Correcto. Ahí del señor administrador, pero aquí estamos. Decía entonces, antes de que se nos cortara, que la identidad nacional, el tema que se nos ha propuesto es en realidad en relación al aporte de los líderes católicos. Y decía en estos días atrás, el padre Alex y Juan Carlos y los demás participantes nos han iluminado sobre este aspecto del líder católico. Por eso no me extiendo ni mucho menos, solo me remito a lo que incluso hoy nos han aportado. Este liderazgo católico que tiene a Cristo como modelo, que se refiere a todo hombre y mujer bautizado, muy bien lo decía ahora Juan Carlos, todos, cada uno desde el papel, la misión, la tarea, la vocación, el lugar que ocupa, como bautizado, está llamado a ser ese líder católico, y desde el modelo de Jesucristo, el líder católico, quien sirve, quien asume actitudes de servicio, sin buscar el éxito en sí mismo, y que ante todo impacta la vida de los otros y gesta el cambio. Un poquito, repito, recogiendo lo que en todos estos días nos han iluminado sobre el liderazgo católico. Notemos entonces que el cristianismo, y esto lo decía en la exposición doña Argentina, que veo que también nos acompaña hoy, el cristianismo no solo hace un aporte ético, el cristianismo es constitutivo de la identidad cultural y del tejido social costarricense. Y esto quisiera subrayarlo y que nos quedara, ojalá en la mente y en el corazón bien claro, porque en ocasiones pretende, sobre todo en la sociedad, en la actualidad en que vivimos, pretende ignorarse, no tomar en cuenta este aspecto esencial de nuestra identidad costarricense ligado al cristianismo y más concretamente a la Iglesia Católica, o en tantas ocasiones pretende tergiversarse. Aquí tienen que poner mucha atención los líderes políticos católicos, porque nos corresponde a nosotros, no para hacer apologías trasnochadas, ni mucho menos, sino para valorar, para comprender, para subrayar y destacar este aspecto de la contribución del cristianismo y concretamente del líder católico a la identidad nacional. De ahí que siempre hay que considerar, me parece fundamental, el papel proactivo como agente constructor y constitutivo de la nacionalidad costarricense por parte de la Iglesia Católica, que ha estado presente a lo largo de todo el proceso de configuración de la identidad de Costa Rica. Parafraseando al documento de Puebla en el número 13, podemos decir que a través de una rica experiencia histórica llena de luces y sombras, así lo reconocen los obispos en Puebla, la gran misión de la Iglesia en Costa Rica ha sido su compromiso en la fe con el ser costarricense, compromiso en la fe, ahí está el liderazgo católico, con el ser costarricense para su salvación eterna, para su superación espiritual y plena realización humana. De nuevo, ¿verdad? No solo el aspecto ético, para su salvación eterna, su salvación espiritual y también para la plena realización humana, que es parte del compromiso que tenemos todos los creyentes. En este sentido, igualmente, siempre que tengo oportunidad de dirigirme a algún auditorio diverso como el que tan ricamente tenemos acá, recordar que siempre hemos de saber ubicar todo acontecimiento histórico en su contexto. Creo que no es nuevo para ninguno. Y sobre todo en nuestro caso costarricense, latinoamericano, pero costarricense, sobre todo no dejar de lado el aspecto religioso.
no se puede hablar, no se puede pensar, no se puede conocer, analizar la realidad costarricense en cualquiera de sus momentos históricos, pensando de la colonia hasta nuestros días, sin hablar de la iglesia, sin subrayar, sin analizar, sin comprender el aporte que el cristianismo ha dado a nuestro desarrollo, a nuestra nacionalidad. Y siempre recordando que cuando nos acercamos a la historia no nos convertimos en jueces, no somos jueces de la historia. El historiador busca, intenta analizar los acontecimientos. La historia no son solo nombres, fechas, datos y nada más, sino significa e implica comprender los acontecimientos y analizarlos, pero desde los criterios, los valores de los contemporáneos del momento histórico. No podemos juzgar hechos del pasado con criterios nuestros, eso es anacrónico, eso es injusto y lamentablemente especialmente en temas eclesiásticos, en tantas ocasiones se hace y por supuesto, repito, desde el punto de vista histórico, pues no es lo adecuado. Bien, entonces la contribución y el liderazgo de los católicos en la identidad nacional. Me voy a permitir presentar simplemente y hacer un rápido recorrido con algunas propuestas de algunos puntos que me parecen concretos de contribución de este liderazgo católico a nuestra identidad. Por supuesto, hay mucho más. Por supuesto, es imposible que podamos desarrollarlos todos, profundizarlos como quisiéramos por el tema que tenemos. En el espacio de preguntas, pues por supuesto, estoy seguro que ustedes podrán aportar mucho más, podrán añadir, podrán comentar, enriquecer, lo que humildemente aquí simplemente pues hacemos una presentación, repito, por el factor del tiempo que tenemos. ¿Cuáles puntos entonces de contribución encontramos del liderazgo católico para construir nuestra identidad nacional? Veamos. 1. Liderazgo católico en la misión prioritaria de evangelizar. Todos lo entendemos, ya lo dijo San Pablo VI en Evangelii Nunciandi, la iglesia existe para evangelizar, esa es su misión fundamental. Y a lo largo de toda la historia, en medio de límites humanos, de luces y sombras que nos decía el documento de Puebla, la iglesia pues ha contribuido y ha tenido esta labor fundamental y esencial del anuncio de la buena noticia, el anuncio del evangelio. Y en este sentido, un poquito por eso la imagen que ponemos, también Puebla nos recuerda cómo existe un gran heroísmo oculto, mucha santidad silenciosa, muchos y maravillosos gestos de sacrificio. En este sentido, imposible que podamos hacer un reconocimiento de todos los hombres y mujeres tantísimos que a lo largo de toda nuestra historia, desde el evangelio, desde la evangelización, desde su compromiso de fe, han aportado y han contribuido a la identidad nacional. Un poquito lo que decía ahora Juan Carlos, la historia a veces nos hace destacar y subrayar a quienes han llevado la batuta de alguna manera en algunos aspectos, pero siempre hemos de tomar en cuenta que hay muchísimos hombres y mujeres que han contribuido fundamentalmente en esta tarea de la evangelización. El anuncio del evangelio en los diferentes momentos, en los diferentes contextos, con esa capacidad y fidelidad creadora que nos recuerda también el documento de Puebla y simplemente como una visualización. En el siglo XVI, esa capacidad creadora para anunciar el evangelio, un catecismo como podemos verlo con dibujos para que los indígenas de alguna forma pudieran comprender el misterio cristiano. En el siglo XIX, el catecismo de la doctrina cristiana de Monseñor Til, aquí en Costa Rica, y ahora en el siglo XXI, pues bueno, el uso de las tecnologías, de los recursos tecnológicos, también en función de la evangelización. Es esa capacidad y fidelidad creadora que la Iglesia ha tenido siempre en el anuncio del Evangelio como aporte fundamental para nuestra identidad costarricense, nuestra identidad nacional, no lo perdamos de vista. Hago el paréntesis, perdón, no lo hice al inicio. Juan Carlos tiene la presentación se la van a pasar a todos, porque para que no se preocupen si no lo vamos siguiendo al pie de la letra, después con calma podrán repasarlo y también pues profundizar algunos puntos. El segundo aspecto que me parece importante o valioso de destacar en cuanto al liderazgo católico en el proceso de nuestra identidad nacional es la contribución de este liderazgo católico en el proceso de configuración étnica y cultural de una nueva nacionalidad.
todo lo tenemos claro. La Asamblea Legislativa sí lo introdujo en la Constitución Política en el 2015. Costa Rica es una república democrática, libre, independiente, multiétnica y pluricultural. Y esto inicia evidentemente desde la colonia, desde 1560, cuando ya comienza la presencia permanente de españoles en nuestro territorio. Recordemos que es muy tardío en relación al resto del continente, y en ese sentido la Iglesia acompañó, en medio de las circunstancias del momento, este proceso de conformación de una nueva realidad étnica, de una nueva realidad cultural. Lo decía muy bien doña María Luisa en la primera exposición. Recordemos, y hay que así valorarlo, cómo este mestizaje, esta cultura pluriétnica, pluricultural, se pudo gestar desde la colonia, porque así lo permitió la legislación española, que tiene un trasfondo profundamente evangélico, sobre todo en el punto de valorar al ser humano, de valorar a la persona como tal. Recordemos que esto es totalmente contrario a la realidad de la colonia, que se dio en los ambientes anglosajones, franceses, holandeses. En esto España, y reitero, de la mano con el Evangelio, pues marcó una realidad muy, muy distinta. Esta realidad del mestizaje, por supuesto, está presente entre nosotros en Costa Rica. También en uno de los temas pasados, algunos de los participantes creo que hacía la afirmación de que Costa Rica no tuvimos tanto mestizaje, y un poquito la idea que se nos ha introducido de que somos blancos y somos los más blancos de Centroamérica. Eso, con mucho respeto, tenemos que corregirlo. Costa Rica durante toda la colonia fue la provincia menos poblada de españoles y de indígenas, y es la provincia con mayor mestizaje en toda Centroamérica. Monseñor Sanabria nos regala estos datos del año 1800. Notemos que de una población de 49,000 y un resto de pobladores de Costa Rica, 30,000 eran mestizos. Y el número de mulatos altísimo, casi 9,000. Los españoles, notemos que un número bajo, y lo mismo ya en ese momento los indios y los negros. Costa Rica es profundamente mestiza, y creo que eso lo podemos comprobar todos. Es la realidad de todos nosotros. Cualquiera de nosotros que analice su árbol genealógico se va a encontrar con interesantes sorpresas. Yo podría decir, bueno, yo soy totalmente blanco, soy descendiente de españoles. Pues no, la abuela de mi abuelo materno es una mulata. El abuelo de mi abuela materna es un español, venido de España directamente. La abuela de mi abuelo paterno es una indígena de la zona de Barba. Y repito, así todos tenemos sangre mestiza, de mulatos, de indígenas, de españoles, de ladinos, etc. Costa Rica es profundamente mestiza. Decíamos esto, el aporte de la mentalidad de la legislación española, y en este sentido subrayar el liderazgo católico, como en algún momento se pidió también, y se comentó la vez anterior, de una mujer. Por eso lo subrayamos y lo destacamos, una mujer, Isabel la Católica, una mujer política. De Isabel la Católica, bueno, podríamos hablar muchísimo de sus aportes, de la importancia que tienen para la historia de España y del mundo. Ella con su esposo Fernando alcanza la unidad política de la península ibérica. Importantísimo la reforma del episcopado y el clero español, junto con el cardenal Cisneros. El compromiso ético de evangelizar que asume la corona española, y ella, la Isabel la Católica en persona, a partir del mandato que da el Papa Alejandro VI con las bulas alejandrinas, y ante todo el sello humanista a la legislación española frente a los indígenas. Esto es aporte directamente de la reina Isabel, la legislación, como lo vamos a subrayar ahorita, española, que busca salvaguardar la protección y la igualdad ante la ley del indígena americano. Por supuesto, todo esto con el aporte también, parte del liderazgo católico del momento, de teólogos, de juristas que analizaban todas estas situaciones. Fruto de esta reforma del episcopado español, va a tener su repercusión en el episcopado latinoamericano. En general, los obispos latinoamericanos de la época colonial son figuras extraordinarias en la evangelización. Fray Juan de Zumárraga, primer obispo y luego arzobispo de México. Fray Bartolomé de las Casas, ni se diga, a quien vamos a mencionar, Antonio de Valdivieso, Santo Toribio de Mogrovejo, que aquí tenemos su imagen, patrono del episcopado latinoamericano,
y tantos otros. Esos, como dice Puebla, intrépidos luchadores por la justicia, evangelizadores de la paz. Los obispos latinoamericanos en la colonia, figuras evangelizadoras, apóstoles en todo el sentido de la palabra, fruto de esta reforma que previamente se había hecho del episcopado español. Quizás de alguna manera preconcebida, lo comentaba también doña María Luisa, podemos decir o pensar que España vino al Nuevo Mundo a simplemente arrasar a los indígenas. Y de nuevo, tenemos que ubicarnos en el contexto. España sí tenía una mentalidad de cruzada, tenía una mentalidad aún de conquista de frente a la lucha que tuvo que emprender de frente a la presencia musulmana en su territorio desde el año 711 y que concluye justamente en 1492. Sí, España viene a dominar y a tomar posesión de estas tierras, pero desde muy temprano, igualmente España comprendió que debía gestarse y crearse un sistema de derecho administrativo, civil, penal, que se pudiera aplicar a la nueva realidad. De ahí que se va desarrollando todo un marco jurídico de las Indias, como se llamaba entonces, que ante todo este marco jurídico, por el aporte de la reina Isabel que comentábamos, busca y tiene como eje fundamental la protección y el buen trato a los indígenas. Volvemos a decirlo, esto no siempre se toma en cuenta, de ahí tanta injusticia anacrónica que se ha hecho con la forma, con la manera como España y de alguna manera también la Iglesia Católica se hizo presente en América Latina. Aquí el aporte de nuevo de la reina Isabel, que lo subrayamos, ese reconocimiento del indígena como súbdito de la corona. Esto es propio de ella, en su testamento textualmente lo dice, que los indios, vecinos y moradores de las dichas islas y tierra firme, ganadas o por ganar, no reciban agravio alguno en sus personas ni bienes, mas mande que sean bien y justamente tratados. Genial, excelente. Recordemos que la reina Isabel, por lo demás, está en proceso de canonización, proceso impulsado y respaldado por los obispos españoles. Bien. Tercer punto que tenemos que subrayar de aporte del liderazgo católico en relación a la identidad nacional, este liderazgo que defendió el buen trato de los indígenas. La ley protegía al indígena, pero todos somos plenamente conscientes, ¿quién puede negarlo?, de los innumerables, innegables vejámenes, maltratos y muerte que sufrieron los indígenas. El punto es que ese maltrato, esa muerte, ese sufrimiento que se introdujo a la realidad indígena era contrario a la ley, estaba expresamente prohibido por la legislación española y son sobre todo eclesiásticos, líderes católicos, quienes levantan su voz en esta defensa del indígena a partir del famoso sermón que todos recordamos de Fray Antonio de Montesinos, ya en 1511, de donde vienen las leyes de Burgos, 1512, que ratifican la libertad de los indígenas. Se crea la figura del defensor de indios, que normalmente son eclesiásticos, quienes van a tener esta misión de la defensa de los indígenas. Y recordemos cómo esta dura realidad americana suscita toda una reflexión, y aquí el aporte extraordinario de la Universidad de Salamanca, los dominicos, Fray Domingo de Soto, Fray Melchor Cano, sobre todo Fray Bartolomé de las Casas, Fray Francisco de Vitoria, todos dominicos, que propician e impulsan una seria reflexión sobre el tema de la manera, la forma como España estaba realizando su presencia en las tierras americanas. Luego vendrán el aporte también de jesuitas, de franciscanos y demás órdenes religiosas. Sobre todo, Fray Francisco de Vitoria desarrolla argumentos desde su perspectiva extraordinarios para legitimar la presencia española en América y lo hace, como todos conocemos, desde un elemento internacionalista y desde una perspectiva personalista. Recordemos, nada más lo mencionamos, luego ustedes pueden ver los detalles, como Francisco de Vitoria por esto es considerado el padre del derecho internacional y el primer teorizador de los derechos del ser humano. Es un religioso, es un dominico, es un fraile, es un teólogo, es un estudioso de la escritura y da este valiosísimo aporte a la historia universal a partir de la realidad americana y como aporte de este liderazgo católico a nuestra identidad. Francisco de Vitoria dice que nunca la Iglesia siguió en la antigüedad la táctica de recurrir a las armas para convertir a los gentiles,
En todo caso, la guerra no es ningún argumento a favor de la verdad de la religión cristiana. El efecto producido sería contrario. Los fieles se sentirían escandalizados de una religión que se predica a sangre y fuego y huirían de ella antes de abrazarla. Genial. De nuevo, no siempre se toma en cuenta este aporte de religiosos, de la Iglesia, del liderazgo católico a la humanidad entera en esta línea del derecho internacional y de los derechos del ser humano. Reflexión teórica. Pues resulta que no. La reflexión de los dominicos de la Escuela de Salamanca tuvo su aplicación práctica. Entre 1542 y 1543, España promulga las así llamadas leyes nuevas, que ante todo buscaron salvaguardar la dignidad del indígena, prohibiendo lo que se llamaban los servicios personales. Por eso está entre comillas, porque servicios personales era el nombre elegante para decir esclavitud. Los españoles, los conquistadores decían, el indígena me presta un servicio personal, era esclavo, y la ley lo prohibía, y las leyes nuevas vienen a ratificar y con mayor fuerza prohibir esta esclavitud y este usufructo que pudiera hacerse de la realidad indígena. Tanto es así que después de las leyes nuevas, en los documentos ni siquiera se habla de conquista, estaba prohibido hablar de conquista, se habla de pacificación y población. Esto tuvo su repercusión, por eso lo mencionamos, en nuestra realidad costarricense, centroamericana y costarricense. El presidente de nuestra audiencia, Alonso López de Cerrato, quiso aplicar fielmente esta legislación, estas leyes nuevas, y por ejemplo, en 1549, un descubridor, un conquistador español, Juan Pérez de Cabrera, que había sido nombrado gobernador de Cartago o Veragua, que era nuestra provincia, veamos el mapa, se le prohibió que pudiera realizar esa incursión porque no estaba dispuesto a hacerla según el espíritu de las leyes nuevas. Notemos que efectivamente tuvo su aplicación. De ahí que los primeros españoles, que ya de manera permanente en 1560 vienen a Costa Rica, que todos los recordamos, Juan de Caballón, el padre Juan de Estrada Rábago, Juan Vázquez de Coronado, tenían que sujetarse a estas leyes nuevas. A veces se hace y hemos escuchado lecturas un poquitito románticas de Juan Vázquez de Coronado, que era tan noble, de buen trato con los indígenas, etc. No, era que tenían que cumplir la ley, porque la legislación así lo establecía y por supuesto que en estos periodos, como lo vamos a comentar, siguió existiendo también el maltrato de frente a los indígenas. Entre paréntesis, aquí nada más se los dejo, porque también había surgido la pregunta sobre el nombre de Costa Rica. ¿De dónde vino el nombre de Costa Rica? Hasta en 1539 es que aparece por primera vez en un documento el nombre de Costa Rica. Ahí tienen ustedes el contexto. No fue Cristóbal Colón, evidentemente. Cristóbal Colón estuvo en 1502 nada más de paso en nuestras costas, varias semanas, al frente de la isla Ubita, en Ocariarí o Cariay, en Limón, donde se celebró la Eucaristía. Se ha dicho que no, estuvo un sacerdote, sí, celebró la Eucaristía antes y la celebró después, consta, y estuvo varios domingos allí, celebró la Eucaristía, pero bueno, no fue Colón el que dijo Costa Rica, es hasta 1539, y valga decir que el nombre no es que ya desde ese momento ya es permanente para nuestra provincia, indistintamente se nos llamaba Cartago o Veragua, nuestra provincia se pudo llamar Cartago, toda ella, luego fue solo la ciudad. Poquito a poco se fue definiendo este marco geográfico, recordemos que el territorio es parte de la identidad y por eso mencionemos esto. Ya para 1561, cuando se nombra Juan de Caballón, nuestro territorio está claro. Costa Rica, la provincia de Costa Rica o Nueva Cartago, va del desaguadero, que era el río San Juan, a Nicoya, y de la ciudad del Ducado de Veragua al sur, en lo que hoy es la región de Chiriquí en Panamá, y ese era nuestro territorio de mar a mar. Un poquitito el mapa que tenemos aquí al frente, notemos que nuestro territorio colonial, más amplio de nuestro territorio actual. Territorialmente, la provincia de Costa Rica entonces también se va definiendo. Decíamos que fueron voces eclesiásticas, obispos, sacerdotes, quienes levantaron su voz para defender a los indígenas, para el cumplimiento de la legislación. Aquí tenemos que destacar sobre todo, y es una injusticia no conocerlo y a veces se ignora, al obispo Fray Antonio de Valdivieso Álvarez, tercer obispo de Nicaragua, todavía no de Costa Rica, pero sí obispo de León de Nicaragua, quien hace una serie de denuncias de frente al maltrato que se cometía contra los indígenas, incluso
para su ordenación episcopal en 1545, se reúne con otros 3 obispos que son los que lo ordenan, obispos. Recordemos que esta práctica se hacía en la iglesia desde el Concilio de Nicea del 325, 4 obispos, entre ellos Fray Bartolomé de las Casas, quienes igualmente presentan un informe a la corona, fruto de este encuentro, planteando valientemente las denuncias de frente al no cumplimiento de la ley. Y fruto de esto, el obispo Antonio de Valdivieso Álvarez, dominico, es asesinado el 26 de febrero de 1550. Es el primer obispo mártir de Centroamérica y de América Latina. Muchos recordamos, y está bien que lo hagamos, a Monseñor Romero, a Monseñor Giraldi, que son mártires obispos de nuestro tiempo, pero tenemos un obispo mártir de 1550 en Nicaragua, en León de Nicaragua, por esta denuncia valiente de frente al maltrato que sufrían los indígenas, en este caso, sobre todo los encomenderos Contreras, quienes gobernaban en Nicaragua y quienes ejecutan el asesinato literalmente del obispo. También los dominicos están impulsando, por supuesto, la causa de beatificación de Fray Antonio de Valdivieso Álvarez. Y así hay testimonios abundantes de obispos, de sacerdotes, de religiosos, en diferentes momentos, siglo XVI, todavía siglo XVII, notemos 1660, más de 100 años después, y todavía se están presentando denuncias por maltrato, por usufructo, por el no cumplimiento de la legislación. Hay religiosos franciscanos incluso que dan su vida también, no solo en general en América Latina, sino también aquí en Costa Rica, por el anuncio del Evangelio. Que conozcamos, tenemos 4 casos. Fray Juan Pizarro, 1581, muere en manos de los indígenas de Quepos. Fray Rodrigo Pérez, 1616 en Talamanca. Fray Pablo de Rebullida y Fray Antonio Zamora en 1709, también en Talamanca. 4 frailes franciscanos que derramaron su sangre, mártires, podríamos decir, liderazgo católico que se entrega, que se dona, que se da totalmente por el anuncio del Evangelio. Sí tenemos que hacer, y siempre tomar en cuenta, hacer la salvedad de que si valoramos esta entrega, esta valentía, este aporte, en este caso de los franciscanos, también siempre hemos de tomar en cuenta en justicia también la perspectiva indígena. Recordemos que los indígenas también lucharon por defender su cultura, su libertad, sobre todo en Talamanca. Hay que ubicarse siempre en el contexto de la época y recordemos sobre todo la figura extraordinaria de Pablo Presbere con el levantamiento que dirige él en contra de la presencia de los españoles en Talamanca en 1709 y por ello es ajusticiado en la Plaza Mayor de Cartago en 1710. Tenemos que reconocer que ciertamente las luces y las sombras que mencionamos al inicio, también los indígenas sufrieron por la defensa de su cultura, de su libertad, con todo y los elementos que hemos mencionado. El cuarto punto, me parece que no podemos dejarlo de lado, el liderazgo católico plasmado en el espíritu profundamente franciscano del ser costarricense, lo hemos mencionado. Desde el siglo XVI y en todo el periodo colonial, Costa Rica fue evangelizada casi totalmente por franciscanos. Hubo clero secular también, pero en Costa Rica no tuvimos otras órdenes religiosas como en otras naciones. Durante toda la colonia no tuvimos jesuitas, no tuvimos mercedarios, no tuvimos dominicos, tuvimos únicamente franciscanos. Y los franciscanos aportan a nuestra identidad nacional aspectos de su espiritualidad. Mencionamos únicamente, igual habría que profundizar cada uno de ellos, la libertad de espíritu y de alegría, tan propio de San Francisco, la fraternidad universal y el respeto mutuo, igualmente franciscano. Recordemos Fratelli Tutti del Papa Francisco, que tanto hemos comentado en estos encuentros. Solidaridad y preocupación por los más vulnerables, propio franciscano. Aprecio y cuidado de la creación, Laudato Si, Papa Francisco, que igualmente hemos comentado tantos aspectos, repito, de la espiritualidad franciscana, que fruto de la presencia suya en la colonia en Costa Rica, entran y forman parte de nuestra identidad nacional. Franciscanos extraordinarios, el padre Juan de Estrada Rábago, que ya era exclaustrado, fue nuestro primer vicario general, Fray Pedro de Betanzos, Fray Lorenzo de Bienvenida, del siglo XVI, sobre todo Fray Antonio Margil de Jesús, también siervo de Dios en proceso de beatificación, evangelizador no solo aquí en Talamanca,
en Querétaro, en Zacatecas, en Nuevo León, en Texas. Los hermanos mexicanos probablemente lo conocerán. Fray Antonio Margil de Jesús, que junto con Melchor López, en 3 años, 1689-1691, fueron los únicos franciscanos que entraron a Talamanca sin escolta de soldados para hacer una experiencia de evangelización diferente, totalmente novedosa, liderazgo católico de nuevo en aquel momento en medio de los indígenas de Talamanca y, bueno, y tantísimos otros franciscanos que podríamos mencionar. Quinto punto, liderazgo católico en el surgimiento de los pueblos, de los nuevos pueblos costarricenses. Muchos sacerdotes marcaron el origen de la fundación de un pueblo o fueron sus impulsores y benefactores. Hablamos de sacerdotes, por lo que dijimos al inicio, que es lo que más destaca y se recoge ciertamente en la historia, en la documentación, pero igualmente ya sabemos, hablamos en general de hombres y mujeres católicos. ¿Cuántas escuelas, clínicas de nuestros pueblos tienen nombres de sacerdotes? Ustedes podrán aportar muchísimos. ¿Cuántos sacerdotes impulsaron cooperativas, el cooperativismo? La vez anterior se mencionó el padre Santiago Núñez Vargas, que murió en el año 2010, impulsor del cooperativismo, como tantos otros sacerdotes. Imposible mencionarlos a todos. Y particularmente la fundación de los pueblos, en el caso de la colonia, Nicoya, Cartago, Esparza, nacieron fruto de la presencia española, sí, pero también de la labor evangelizadora. Acerrí, Curridabat, Barba, Ciudad Colón, Codu, Jarral, Boruca, Turrialba, Orosi, Tres Ríos, el padre Alexis y don Mario, nacen fruto de la evangelización de los franciscanos como pueblos doctrineros. Fueron doctrinas al inicio y a partir de allí su configuración. Y luego los poblados nacientes de Heredia, de San José, de Alajuela, Bagaces, Cañas, Liberia, en Guanacaste, Escazú, Santana. Todos estos pueblos nacen fruto de órdenes episcopales. Los obispos que en la visita que realizaban desde León aquí a Costa Rica ordenaban la fundación de poblados, sobre todo para el cumplimiento del precepto dominical. Aquí mencionamos las visitas de Fray Juan Benito Garret de Arlovi, 1711, y de Esteban Lorenzo de Tristán, que vamos a seguir mencionando, 1782, de donde nacen justamente pues estos pueblos, reitero, fruto de la orden episcopal. Podemos comentarlo más adelante si gusta. Y tantos aportes de sacerdotes en la configuración de los pueblos. El poblado naciente de San José es el padre Juan de Pomar y Burgos, quien logra la construcción de una acequia para llevar agua al centro de la población para que los vecinos se decidieran a construir sus casas cerca de la ermita de la iglesia que ya se había edificado desde 1737. El padre Manuel Antonio Chapuy de Torres, cura de San José, gran benefactor de la ciudad, dona los terrenos de lo que hoy son la Sabana para el uso del pueblo, edifica el nuevo templo en 1781, que aquí lo tenemos, que después será en su momento la primera catedral. La visita del obispo que mencionamos, Esteban Lorenzo de Tristán, 1782, la bendición del oratorio de lo que será la fundación de la ciudad de Alajuela, fruto de la petición que le había hecho el cura párroco de Heredia, el padre Juan Manuel López del Corral. Veamos cómo gira en torno a la figura de sacerdotes, el desarrollo, el nacimiento de estos poblados iniciales nuestros. El padre Félix José Velarde Umaña es el primer cultivador y dueño del primer cafetal de Costa Rica en San José Centro y además es el promotor de su cultivo con toda la importancia que después va a tener el café que todos conocemos en nuestra historia. Esta placa se encuentra allí en plena avenida Central, calle Primera, en el antiguo edificio Feoli, en donde se da fe de este aporte del padre Félix José Velarde Umaña, un sacerdote, el primer promotor del cultivo del café. Y tantos otros. ¿Cómo no mencionar? Por ejemplo, está Monseñor José Manuel y otros hermanos de San Carlos, el padre Eladio Sancho Cambronero, benefactor y constructor de Ciudad Quesada y San Carlos, con este monumento que se le recuerda, tantas publicaciones en torno suyo, cooperativista y tantos aportes que dejó a esta realidad sancarleña. El padre Luis Vara Carro, tenemos hermanos de Guanacaste también, el padre de Ojancha. En la década del 60, el padre Luis Vara Carro, español, evangelizador acá en Costa Rica, impulsó el desarrollo, el nacimiento de lo que fue el poblado de Ojancha. Don Daniel Oduber Quirós afirmó que las obras del padre Vara no se deben medir en varas, sino en kilómetros.
varas, decíamos antes, ¿verdad? En lugar de metros, no son varas sino kilómetros, el aporte generoso y enorme, en este caso del padre Vara, para el surgimiento de un poblado como Jancha, y reitero, así tantísimos otros en nuestra realidad nacional. Únicamente estos a manera de ejemplo. Sexto, cómo no mencionarlo, el liderazgo católico en el papel aglutinante de la imagen de Nuestra Señora de los Ángeles. Desde su hallazgo, la Virgen de los Ángeles presente en nuestra historia, referente del ser nacional, punto de confluencia de todas las etnias, hay que subrayar esto. Si los hermanos mexicanos dicen que todo mexicano, aunque no sea católico, es guadalupano, creo que en Costa Rica podemos decir que en Costa Rica, aunque no sea católico, todos somos devotos de la Virgen de los Ángeles. Y sobre todo este aporte de esta integración social del culto de la Virgen de los Ángeles, afrodescendientes, mulatos, mestizos, ladinos, indígenas, blancos, ricos, pobres, todos nos sentimos hijos de la Virgen. Recordemos que la Virgen es hallada en el lugar donde habitaban los mulatos, allá en la Puebla de los Pardos, por una muchachita mulata. La cofradía que se funda en torno a ella era conformada también por personas de toda ascendencia, valga decir, entre paréntesis, no solo la cofradía de la Virgen de los Ángeles, está ahí al pie de página, sino todas las cofradías aquí en Costa Rica tuvieron este elemento de integración social, muy distinta a las otras naciones centroamericanas, donde sí se marcaba la diferencia: cofradías para indígenas, cofradías para mulatos, cofradías para mestizos, cofradías para españoles. En Costa Rica no. Por la poca población que teníamos, por el alto mestizaje y el papel aglutinante de la Virgen María, esto también contribuyó a esta, digamos, a esta identidad, a esta configuración fraterna, igualitaria, sin tantas injustas distinciones raciales o sociales que existían, pero no en el grado altísimo de otras naciones latinoamericanas. Y ni se diga el templo en honor a la imagen de la Virgen, que se constituye en el centro religioso de Costa Rica, más importante incluso que la parroquia de Cartago, que era la sede del vicario general. Es punto de encuentro, la basílica hoy para nosotros, y así lo ha sido a lo largo de toda la historia. Ahora que estamos celebrando el bicentenario, muy bonito recordar cómo para la independencia se pidió expresamente el 13 de octubre de 1821, mientras se analizaba el asunto, si declarábamos independencia o no, que fue poquito después, el 29 de octubre, se pidió que el domingo antes, el domingo 21, se ofreciera una misa, no en la parroquia, sino en la iglesia de Los Ángeles, y dedicada expresamente a la Virgen de los Ángeles, para que la Virgen iluminara en estas circunstancias. Qué bonito ver cómo la imagen de la Virgen de los Ángeles, ha estado presente, y así como en la independencia, en diferentes momentos, circunstancias, calamidades, permanentemente en nuestra historia nacional, y por eso es parte de nuestra, sin duda alguna, de nuestra identidad costarricense. 7, cómo no comentarlo y subrayarlo, el liderazgo católico en la labor educativa de la Iglesia. Sería de no terminar y sería hasta un tema para más de una hora hablar del aporte de la educación de la Iglesia en nuestra realidad costarricense, latinoamericana y costarricense. Bien lo sabemos, durante la colonia fueron los franciscanos aquí en Costa Rica, los sacerdotes, los maestros, los que transmitían no solo la doctrina cristiana, sino las primeras letras, los oficios. Con el paso del tiempo, luego también en manos de la Iglesia, no siempre se toma en cuenta, no siempre se subraya, hay que decirlo, el nacimiento de las primeras escuelas, de los primeros centros de enseñanza, ya después incluso hasta, lo vamos a decir, de la primera universidad. La primera escuela de gramática es fundada por el obispo que hemos mencionado, Esteban Lorenzo de Tristán, 1782, en Cartago, primera escuela de gramática fundada por el obispo y administrada por él, con sacerdotes designados por él. Luego hay otras iniciativas ya más adelante en San José, en Heredia, en Alajuela, ya en manos de los ayuntamientos, ahí sí. La primera universidad de Costa Rica, lo sabemos bien, ahí tenemos, veamos que estamos a diagonal al Teatro Nacional, donde hoy está el Ministerio de Hacienda, la Universidad de Santo Tomás, ya en 1815, el obispo que visita Costa Rica, Fray Nicolás García Jerez, la toma en sus manos. Se había fundado un año antes por el ayuntamiento desapareció porque se retiraron las decisiones de las Cortes de Cádiz, y entonces el obispo la toma en sus manos, y desde ahora entonces la Casa de Enseñanza de Santo Tomás, llamada así por el obispo, que luego bien sabemos incluso es elevada a universidad en 1843. Universidad incluso que fue pontificia, así declarada por el Papa Beato Pío IX, en 1853, ratificado por don Juan Mora Porras,
La Casa de Enseñanza en Santo Tomás primero y después la Universidad de Santo Tomás, en buena parte de su historia, estuvo regentada por sacerdotes seculares. Y bien sabemos que esta universidad pontificia fue clausurada en el contexto de las leyes liberales y la reforma educativa que se comentó días atrás, en 1888. Esto hizo que la Costa Rica de final del siglo XIX, inicios del XX, no contara con enseñanza universitaria, lo que habían eran escuelas de algunas materias de derecho, de medicina, etcétera, pero independiente, y esto privó a la Iglesia que pudiera irradiar desde el Evangelio, por supuesto, desde la institución universitaria, hasta que se retoma la creación de universidades católicas en Costa Rica, la primera, en Justicia, la Universidad Católica de Costa Rica, Anselmo Llorente y Lafuente, en 1993, nuestra Universidad Católica, la Universidad de la Conferencia Episcopal, la Universidad de La Salle, posteriormente, la Universidad San Juan Pablo II, la Universidad Teológica de América Central, Monseñor Óscar Arnulfo Romero, las universidades católicas en Costa Rica. Muchas órdenes religiosas se han destacado por el establecimiento de instituciones de enseñanza pública, privada, semioficial, de inspiración católica. Solo mencionamos, ¿verdad?, algunos, creo que todos tenemos conciencia de ello. En el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, el Sanodí Gonzaga, que por un periodo corto estuvo en manos de los padres jesuitas, Colegio de Sion, las Hermanas de Sion, Sagrado Corazón de Jesús, las Madres Belemitas, el Colegio Seminario, los padres Paulinos Lazaristas, Vicentinos de la Misión, el técnico Don Bosco, los salesianos, con esta impronta también de inclusión social desde el inicio, las hijas de María Auxiliadora, los dominicos con el Colegio Los Ángeles, tienen ustedes ahí especificado el año de cada uno. Con la reforma de los años 40, que se comentó también precedentemente, Monseñor Sanabria, en acuerdo con el presidente Calderón, que deroga las leyes liberales en parte, se introduce de nuevo las clases de religión, el reconocimiento de las órdenes religiosas en la educación, se elimina esa prohibición para que las órdenes religiosas se establecieran acá, y por ello, por petición expresamente de los arzobispos y obispos siguientes, muchas órdenes religiosas se hicieron presente en Costa Rica, Monseñor Sanabria, Monseñor Rodio, Monseñor Rodríguez, el obispo de Alajuela, Monseñor Juan Vicente Solís, y a partir de allí entonces la fundación de importantes instituciones educativas, el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, las Oblatas al Divino Amor, el San Francis, Colegio La Salle, Colegio Santana en Liberia, las Hermanas de la Caridad Santana, el San Cler en Moravia, Nuestra Señora de los Desamparados, las Hermanas Terciarias Capuchinas, la Ciudad de los Niños, con los frailes Agustinos Recoleto, ya desde el 65, declarada incluso benemérita de la promoción social costarricense por la Asamblea Legislativa de Justicia, mencionarlo, el Calasanz, Colegio El Rosario, María Inmaculada de Moravia, Marista Alajuela, Colegio Claretiano en Heredia, entre tantos otros, ¿verdad? Son muchísimos, con el importante aporte que da cada uno. Nada más un detallito que me parece interesante. El padre Alexis decía que muchos líderes latinoamericanos políticos se educaron en instituciones católicas y que había que pedir perdón. Confiaría que nosotros no. De 16 mandatarios de 1948 al 2020, 9 son egresados de colegios católicos. Además de ellos, el astronauta Franklin Chan Díaz y tantos ministros, juristas, médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, obispos. Monseñor Garita es egresado del Colegio Claretiano, al igual que este servidor, sacerdotes, religiosos, hombres, mujeres. Tanto el aporte de las instituciones de educación católica que por supuesto pues hay que valorar. Don José Figueres, don Daniel Oduber, algún tiempo en el Colegio Seminario, don Francisco Orli, sí, graduado de allí. Ya decíamos, don Franklin Chan, don Miguel Ángel Rodríguez, doña Laura Chinchilla en el Colegio La Salle, don Afalaje Calderón Fournier algunos años, aunque concluyó con los maristas en México, don Abel Pacheco de la Espriella en el Colegio Los Ángeles, don Oscar Arias y don Carlos Alvarado Quesada, actual presidente en el San Francis. Igualmente, en el tema de la educación, el padre Armando Alfaro Paniagua, educador, fundador, el padre de la educación técnica pública en Costa Rica. Los colegios vocacionales existen por el padre Armando Alfaro Paniagua, por supuesto por la directriz recibida de Monseñor Sanabria, además periodista, fundador y primer director de Limas, se están celebrando los 50 años. El padre Armando Alfaro fue el primer director. El padre Benjamín Núñez Vargas, recientemente declarado benemérito de la patria, participó en la renovación educativa costarricense en los años 70, primer rector de la Universidad Nacional. Tantos sacerdotes
han contribuido en la reforma de la educación religiosa pública, en la catequesis, Monseñor Troyo, el padre Rodrigo Castro Lepis, en fin, reconocer y valorar este aporte de la educación religiosa a la identidad, a la nacionalidad costarricense. Importante decirlo porque no todos comparten esta visión, lo que comentábamos, cómo a veces se pretende tergiversar o hacer otras lecturas, con el mayor de los respetos, para que un colega historiador, Iván Molina Jiménez, tienen al pie la referencia, escribe un artículo justamente donde cuestiona, critica y hace una lectura totalmente negativa, incluso desde mi humilde perspectiva, con todo respeto, hasta haciendo juicios de valor muy fuertes de frente a la educación religiosa y sobre todo retomar la educación religiosa después de la década de los 40. Él habla de que es necesario resecularizar la educación, volver a hacerla secular, como en el siglo XIX, para que se entienda que la práctica de la fe es un espacio personal y privado, diferente al espacio público y civil. Vean la perspectiva. La práctica de la fe, un espacio personal y privado, distinto al espacio público y civil. ¿Dónde queda la libertad religiosa? ¿Dónde queda la libertad de conciencia? ¿Dónde queda la libertad de educación? En fin, por eso hemos dicho, ¿verdad? Los líderes católicos políticos tienen y tenemos que estar muy atentos porque esta es la perspectiva un poquitito que se pretende impulsar. 8, liderazgo católico en la creación de instituciones de bien social. Únicamente voy a mencionar, por el tema del tiempo, las instituciones de bien social nos referimos a hospicios de huérfanos, hospitales, hogares de ancianos, cárcel de mujeres. Todas estas instituciones de bien social tienen su origen en la iglesia y yo he escuchado exposiciones en donde no se hace absolutamente ninguna mención al aporte de la iglesia en este aspecto. La primera escuela de gramática fundada por un obispo, el primer hospital San Juan de Dios, no el actual, sino el anterior de 1784, fundada también por el obispo Esteban Lorenzo de Tristán. El Hospital San Juan de Dios actual, 1845, que se ordenó su edificación, aunque vino después, también de la mano con las órdenes religiosas, con el aporte de Monseñor Llorente en la Junta de Protección Social, no se dice, no se menciona. Muy lamentable, ¿verdad? Ya lo decíamos, todas estas instituciones, el Hospital San Juan de Dios, el Carlos María Ulloa Hogar de Ancianos, el Hospicio de Huérfanos, ligados a las Hermanas de la Caridad San Vicente de Paúl, la cárcel para mujeres, la única en Costa Rica, las Hermanas del Buen Pastor, ahora hasta le cambiaron el nombre, era el Buen Pastor, en memoria de las hermanas, ahora pues le cambiaron el nombre. Bueno, insistimos, las instituciones de bien social, hospitales, hospicios de huérfanos, de adultos mayores, casas para personas vulnerables, que llamamos hoy la atención a los migrantes, un tema tan actual, en fin, de la mano de la iglesia, y sí, después viene el Estado, después vienen aporte también de la institucionalidad, pero comienzan con el aporte de la iglesia. Liderazgo católico al momento de la independencia en la organización del Estado costarricense, cómo no mencionarlo en el Bicentenario, así como en otras latitudes, fueron sacerdotes los que acompañaron estos movimientos. Destaca el padre Florencio Castillo entre nosotros, ya sabemos, ¿verdad?, representante en las Cortes de Cádiz. Sobre todo se destaca por defender la libertad completa de los indígenas y la concesión del derecho de ciudadanía a los afrodescendientes nacidos en América. Tiene exposiciones en este sentido extraordinarias y geniales y por eso altamente reconocido. Sería de no acabar hablar del padre Florencio Castillo, que después incluso de las Cortes de Cádiz contribuyó a la configuración del naciente Estado de México, valga decirlo. Luego, para nuestra independencia, ya una vez que se toma la decisión de independizarse de España, 1821, en octubre, en noviembre se nombra una nueva Junta Superior Gubernativa presidida por un sacerdote, el padre Nicolás Carrillo Aguirre. Esta junta es la que elaboró el pacto social que llamamos el Pacto de Concordia, que es nuestra primera constitución del 1 de diciembre de 1821, y hay que decirlo, el Pacto de Concordia, ven esa gráfica que tenemos de un libro que se acaba de publicar sobre el tema, 4 personas y un sacerdote. Resulta que los que firmaron el Pacto de Concordia, de 20 miembros, 7 son sacerdotes. De 20, 7 fueron sacerdotes que participaron, por supuesto, en su redacción en esta junta delegados que redactaron nuestra primera constitución. Ahí tienen ustedes los 7 sacerdotes,
representante de Escazú, de San José, de Heredia, de Alajuela, Acirrico y Redabal, Pueblo Nuevo, Tres Ríos y de Barba. 7 sacerdotes que firmaron, que conformaron, que redactaron nuestra primera constitución. Y igualmente otros 5 que formaron parte de esta junta de delegados, que no firmaron el Pacto de Concordia, pero que fueron parte de ella, no la firmaron por diferentes razones. Y por supuesto los demás miembros de esta junta, también todos prominentes ciudadanos, en el contexto, en el momento en que estamos, todos laicos con clara conciencia cristiana, valga decirlo. Estos sacerdotes aportaron, recordemos que en tiempos coloniales y al momento de la independencia, los sacerdotes aquí en nuestra nación costarricense era el estamento más preparado, más formado intelectualmente, y los sacerdotes supieron aportar, supieron dar como líderes católicos desde su saber sus aportes para esta organización naciente del Estado de Costa Rica, no solo con el Pacto de Concordia, las siguientes asambleas constituyentes, las siguientes asambleas legislativas, las siguientes constituciones, los sacerdotes tuvieron una activa participación, era lo propio del siglo XIX, en esta constitución también política de nuestro Estado costarricense. También este punto podemos comentarlo más ampliamente después. 10, liderazgo católico en el acompañamiento en la campaña de 1856-1857, cómo no mencionarlo, al menos la lucha que contribuye enormemente a esa identidad nacional que nos hace sentirnos miembros de un pueblo que supo defender su libertad, su independencia, su autonomía, estuvo respaldada por el obispo, primer obispo de Costa Rica, Anselmo Llorente y Lafuente, benemérito de la patria, y de quien podríamos hablar muchísimo, y también acompañados los soldados por capellanes que los animaron, los sostuvieron, los atendieron, entre ellos el padre Francisco Cipriano Calvo, también conocido. Aquí igual esto lo podríamos ampliar luego. 11, liderazgo católico en la representación pontificia en Centroamérica. Qué importante. Los primeros representantes del Papa para Centroamérica tuvieron su sede en San José. El primero delegado apostólico para Costa Rica, Nicaragua y Honduras, Monseñor Juan Caldiero, extraordinario, salesiano, discípulo de San Juan Bosco. Cuando es trasladado de Costa Rica lo nombran cardenal, es siervo de Dios desde 1988, está en proceso de canonización, primer salesiano cardenal. Es el delegado apostólico que lleva adelante el proceso para la configuración de las provincias eclesiásticas de El Salvador, de Nicaragua, y preparó, que será después, la de Honduras y la de Costa Rica. Y el siguiente, Monseñor Juan Bautista Marenco, también salesiano, discípulo de Don Bosco, ya para nosotros internuncio, Costa Rica, Nicaragua y Honduras, ya reconocido por el Estado, y luego delegado apostólico para Guatemala y El Salvador, toda Centroamérica, con sede en San José. Igualmente los lazos con la Santa Sede, la creación de la provincia eclesiástica, que lo celebramos hace 100 años, 1921, se establece y forma parte de nuestra identidad nacional, este vínculo marcado por estos primeros representantes pontificios entre la Santa Sede y Costa Rica. 12, liderazgo católico en la preocupación por los más pobres y la justicia social. Ya también se había comentado un poco el tema. Aquí, por supuesto, el aporte del Papa León XIII a nivel del Magisterio Universal, el padre Francisco Cipriano Calvo, incluso como el impulsor de las primeras asociaciones de artesanos, que después eran sindicatos, no siempre se toma en cuenta también esto. Recordemos que el padre Calvo es el fundador de la Logia Masónica en Costa Rica, es cierto, en 1865, como otros sacerdotes que formaron parte de ella, y ni qué decir el magisterio del obispo Bernardo Augusto Till Hoffman, aplicando el Magisterio Universal aquí a Costa Rica con la Carta del Justo Salario, 1893. Sí tenemos que decir, ahí lo tienen subrayado al pie de página, no se puede afirmar como se ha hecho con el mayor de los respetos, ahí tienen la bibliografía, los dos autores ampliamente conocedores del punto, incluso Tomás Federico Arias Castro, conocido de muchos de ustedes, brillante profesor de la Universidad de Costa Rica y además masón, confeso, y estudioso, por supuesto, de la masonería en Costa Rica, ambos afirman que Monseñor Till no perteneció a la logia masónica, Monseñor Till no fue masón. Ahí tienen la cita bibliográfica de Tomás Federico Arias Castro, en donde explica un poquito el tema de la mitra que se tiene en la logia masónica, pero repetimos, subrayamos, Monseñor Till no fue masón. Sí, otros sacerdotes de la época que igual después lo podemos comentar. El aporte también ya en el siglo XX, en línea de la doctrina social,
el padre Carlos Meneses, los doctores Rafael Ángel Calderón Muñoz y Calderón Guardia, el padre Jorge Bolio Jiménez, el general Bolio, benemérito de la patria, entre tantos otros, ni qué decir Monseñor Sanabria, ya se habló suficientemente, la reforma de los años 40, y tantas iniciativas desde la doctrina social de la Iglesia, la Escuela Social Juan 23, fundada por Monseñor Rodríguez, la Pastoral Social Cáritas Nacional, subrayarlo, insistirlo, las pastorales sociales diocesanas y parroquiales, con un trabajo extraordinario y valeroso, no solo asistencial, sino de promoción, de inclusión social. Es ingente el trabajo extraordinario que todas las parroquias y las diócesis realizan en favor de los más necesitados, ahora durante la pandemia ni se diga, pero siempre en favor de los más vulnerables. Vamos de nuevo, no siempre se toma en cuenta, no siempre se reconoce, no siempre se subraya. Liderazgo católico aplicado a la realidad. Por supuesto, la Iglesia levantando su voz para defender a los más pobres, de frente a políticas económicas contrarias al bien común, como no menciona Monseñor Coto, Monseñor Trejo, Monseñor Arrieta, muchísimos sacerdotes en esta dirección. 13, liderazgo católico en la mediación, en el diálogo social, desde el 48 hasta nuestros días. Ya se mencionó también la vez anterior, por supuesto, el aporte de Monseñor Sanabria en el diálogo para la solución del conflicto del 48, el padre Benjamín Núñez Vargas, recientemente declarado benemérito de la patria, con todos los servicios que prestó a nuestra nación, hay que destacarlo ciertamente, y desde los 80 el aporte también de los arzobispos, los obispos en diferentes momentos de diálogo nacional, de encuentro entre diversos sectores, trabajadores, gobiernos, Monseñor Arrieta en este sentido extraordinario. Recientemente, apenas el año pasado, hay que mencionarlo, la participación activa en el diálogo nacional multisectorial, Monseñor Garita, el padre David Eduardo Solano Chávez, que participaron aquí. 14, vamos terminando, liderazgo católico en modelos de vida entregada, por mencionar solo algunos ejemplos, igualmente tantísimos que podríamos mencionar, vida entregada, vida de santidad, modelo de evangelio entre nosotros. La beata Sor María Romero Meneses, cómo no reconocerlo, ciudadana del norte de Costa Rica. La sierva de Dios, María Isabel de Jesús Acuña Arias, la niña Marisa, en proceso de beatificación. La señorita Carolina Den Alvarado, entre tantas otras. El padre Roberto López Varela en Puriscal, recordado incluso por un monumento. El padre Fernando González Saborío en Liberia. Monseñor Miguel Ángel Benavides Argüello, el padre Miguelito en Heredia. El padre Jorge Quiroz Rojas, originario de Moravia, especialmente recordado en Cartago, y tantísimos otros ejemplos de santidad, de modelo de vida evangélica. Tantos hombres y mujeres, muchas veces humildes, sencillos, bautizados, testigos del evangelio en cada comunidad cristiana, catequistas, servidores de la palabra y del altar, servidores, promotores sociales, que en el silencio ha construido una sociedad costarricense más cristiana, más justa y más fraterna. 15, liderazgo católico en la cultura nacional, no siempre también tomado en cuenta, el aporte valiosísimo de los libros sacramentales de las parroquias, desde la época colonial hasta la fecha, los archivos eclesiásticos, el archivo eclesiástico arquidiocesano, 8 diocesanos parroquiales, los estudios de Monseñor Til, de Monseñor Sanabria, que no solo aportan en la línea social, también desde el punto de vista de la historia, de los estudios historiográficos, tantos otros autores que nos han legado también su conocimiento histórico. Valga decir, en relación a Monseñor Sanabria, ahí lo tienen ustedes las obras publicadas por él, de historia. Son estudios históricos valiosísimos de Monseñor Sanabria. Recordemos que Monseñor Sanabria murió repentinamente, apenas con 53 años, un domingo en la tarde, después de haber trabajado todo el día en el ministerio sacerdotal. De ahí que no podemos decir, ¿verdad?, que Monseñor Sanabria haya quemado obras suyas antes de su muerte. Su muerte le sorprendió sorpresivamente. Y en el archivo eclesiástico, la única obra suya que estaba en proceso de redacción y que no había terminado ni siquiera, está hasta con sus notas a mano, etcétera, escrita a máquina de escribir, es esta reseña histórica de la Iglesia en Costa Rica desde 1502 hasta 1850, pero que ya fue publicada póstumamente. En 1994, Fray Berno Roja la publica, y modestia aparte, en el 2014, esta nueva edición anotada, tuve el honor de tener el manuscrito de Monseñor Sanabria en mis manos, con sus correcciones, con sus anotaciones,
y esta obra con prólogo, edición y notas de este servidor, que fue publicada en el 2014, la única obra que está en el archivo que Museo Sanabria no había publicado. No hay más, tenemos que decirlo y subrayarlo también por que habían preguntado en momentos anteriores. 16, liderazgo católico en la cultura popular costarricense. ¿Cómo no destacarlo? Fiestas patronales, los turnos, la gastronomía, es parte de nuestra identidad, las celebraciones navideñas, la conmemoración de la Semana Santa, los tradicionales viacrucis, posadas, rosarios de la aurora, novenarios, difuntos, la romería Cartago, parte de nuestra identidad católica, sin duda alguna, del liderazgo católico en nuestra identidad. El liderazgo católico en el arte religioso en todos los campos, arquitectura, pintura, imágenes, orfebrería, música, los templos en Costa Rica, ¿verdad? Los hermanos extranjeros que vienen se quedan maravillados de la arquitectura religiosa, sobre todo del siglo XIX y XX, sí de época colonial tenemos muy poquitito, pero bueno, nuestros hermosos templos, ahí mencionamos algunos ejemplos que todos sabemos y conocemos y valoramos este valor de la identidad arquitectónica, que es parte de nuestra identidad, también artística, arquitectónica, escultural, de nuestra identidad costarricense y como aporte de nuestra identidad católica. Las imágenes, la imaginería, la importación de imágenes españolas, guatemaltecas en el siglo XIX, en el siglo final del XIX, inicios del XX, sobre todo imágenes del taller del afamado escultor austriaco Ferdinand Stufleser, que hay muchísimas en Costa Rica, ahí tenemos algunos ejemplos. Luego escultores ya nacionales, Manuel María Zúñiga Rodríguez, entre otros, orfebrería, sobre todo los Valle en Cartago, en relación a la Virgen de los Ángeles, y además en la música, autores como Alejandro Monestel, Julio Fonseca, entre tantísimos otros. Y finalmente, liderazgo católico en la defensa de los valores de la dignidad humana. ¿Cómo no subrayarlo? ¿Cómo no tomarlo en cuenta? ¿Cómo no valorarlo? Desde el Evangelio en Costa Rica, la Iglesia y católicos, hombres y mujeres, han defendido a los más pobres, a los más vulnerables, los valores humanos, la vida, el tema del aborto, el tema de la eutanasia, el tema de la familia según el proyecto de Dios, el aporte que ya se comentó también por doña Argentina y el padre Manuel de doña Emilia Solórzano del Faro en la pena de muerte en relación a don Tomás Guardia. Atención, porque ya hay alguna corriente por ahí que se pretende quitar este aporte a esta benemérita de la patria, mujer, primera dama, importantísimo en esta línea de la defensa de los derechos humanos, de la paz, de la justicia, de la solidaridad. El líder cristiano no se queda solo en, como a veces dicen los medios, ¿verdad?, en una agenda conservadora. El líder cristiano católico va más allá, incluso en temas de paz, de justicia, de solidaridad, de salud, de educación. Es un líder político cristiano integral. El aporte de la visita de San Juan Pablo II en 1983, sin duda alguna valorando la vocación de paz de Costa Rica y como una contribución al proceso de la pacificación de la región en aquella época de los 80, en la Centroamérica convulsa y violenta de aquellos años. ¿Cómo no rescatarlo? ¿Cómo no valorarlo? Liderazgo católico presente y vivo entre nosotros. Se menciona en algún momento, de justicia la rescatamos, la doctora Ana Gabriela Ros González, recientemente declarada benemérita de la patria, ferviente católica. Ahí la tenemos en oración en la Basílica de los Ángeles, ante la imagen de la Virgen, con amplia trayectoria de vida, por ser una funcionaria pública destacada, su incansable lucha por mejorar las condiciones de salud pública, en fin, liderazgo católico en acción, en campos también de esta dimensión social, de salud pública. Y ni qué decir, a mí por lo menos me impresionó tantísimo doña Elaine White Gómez, también don Carlos Roversi, claro, el manejo del magisterio, Fratelli Tutti, Laudato Si de los dos. Pero qué bonito escuchar a Elaine White González, representante de Costa Rica ante los organismos internacionales con sede en Ginebra, presidente de la Conferencia de la ONU para el Tratado de Armas Nucleares, la estatura de esta mujer costarricense, y que nos dijera, como su testimonio de vida, que ella se siente y se sabe, está ahí subrayado, una hija de la Iglesia. Y nos enseñó el documento que le envió personalmente el Papa Francisco, lo dijo ella tan de corazón, ella como hija de la Iglesia sintió la necesidad de tener el respaldo del Papa en esa labor y en esa misión, en ese liderazgo católico
que estaba ejerciendo ella a nivel ya no solo de nuestra nación, sino del mundo entero. Extraordinario. A mí se me erizó el pelo y me emocioné tantísimo de escuchar a una mujer de esta valía confesar así públicamente, una hija de la iglesia que quiso tener el apoyo y el respaldo del Papa en ese ejercicio de un liderazgo innegable. Y bueno, la presencia de la iglesia en los diferentes momentos y ámbitos de la vida nacional que aquí mencionamos se ha manifestado no solo con el aporte de obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, como lo hemos insistido, sino también de tantos hombres y mujeres, laicos bautizados, que con un verdadero espíritu cristiano han sabido ser parte de la constitución del ser costarricense, que tiene sin duda una innegable y esencial impronta cristiana y diríamos católica. Puebla 10 nos invita a seguir aportando desde nuestra realidad católica. Si es cierto que la Iglesia en su labor evangelizadora tuvo que soportar el peso de desfallecimientos, alianzas con los poderes terrenos, incompleta visión pastoral y la fuerza destructora del pecado, fuerte, pero es cierto, también se debe reconocer que la evangelización que constituye América Latina en el continente de la esperanza ha sido mucho más poderosa que las sombras que dentro del contexto histórico vivido lamentablemente le acompañaron. Esto se aplica para Costa Rica, por supuesto. Esto será para nosotros, los cristianos de hoy, un desafío a fin de que sepamos estar a la altura de lo mejor de nuestra historia y seamos capaces de responder con fidelidad creadora a los retos de nuestro tiempo. Que seamos capaces de responder con fidelidad creadora a los retos de nuestro tiempo. Esa es la tarea de los líderes católicos, hombres y mujeres de hoy, de todos ustedes que nos escuchan.